Son 10 días ya consecutivos de protestas. Las últimas han sido pacíficas ya, todas contra el racismo, la violencia policial. El viernes tuvimos un comparativo de cómo estaban los excesos contra los ciudadanos en Buffalo, New York, con Nayeli Chávez Giller, en Phoenix, en Los Ángeles. No hemos dejado de pues dar un enfoque diferente de lo que ocurre. Pero ahora, pues un informe Washington ya nacional desde la perspectiva de la capital del país. Trump está reculando, es decir, está replegándose y anuncia que retirará a la Guardia Nacional en Washington a 148 días de elecciones. Y Biden creciendo. Dolly Esteves, te saludo con gusto. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días en este lunes, Luis Alberto. ¿Cómo están? Gracias a Pues Dios, muy sí, bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás allá? bien. ¿Bien? Sí, está bien aquí todo. Este, pues sí está bien porque no se salió de control la situación como se veía la semana pasada. El- la gente se comportó de una manera muy cívica y Trump anoche ya reculó y anunció en Twitter que iba a ordenar el retiro de unos 2,000 efectivos de la Guardia Nacional que habían sido desplegados en la capital para contener con el uso de la fuerza a estos manifestantes que por 10º día se manifestaron ayer aquí en la capital. En otras ciudades, desde luego, llevan más de 14 días. Aquí la reacción fue un poco tardía, pero por ejemplo en Minneapolis, donde asesinaron al afroamericano, que detonó toda esta movilización cívica en todo el país, ahí pues ya llevan más de 2 semanas manifestándose. Y con excepción de los primeros días, hay que subrayar esto, cuando provocadores que vinieron de fuera, eso ya se comprobó, saquearon tiendas y prendieron fuego a la sacristía de la iglesia que está cerca de la Casa Blanca, las protestas se han desarrollado de manera calmada y ordenada, pacífica. El sábado más de 10,000 personas tomaron las calles de Washington en lo que fue el 6º día consecutivo de protestas contra el racismo. Fue el 8º día en realidad contra el racismo, protestas contra el racismo y la violencia policíaca. El sábado fue la concentración más grande en Washington desde que empezaron tras el asesinato del afroamericano George Floyd a manos de un policía blanco en Minneapolis el 29 de mayo, que por cierto ese policía va a comparecer hoy por primera vez ante el juez. Se le ha fijado una fianza de $1,000,000. El fin de semana también hubo protestas en Nueva York, en Chicago, en Filadelfia, en San Francisco, en Detroit y en muchas otras ciudades. No se sintió la tensión de los primeros días cuando Trump amenazó con desplegar tropas tropas en activo para reprimir a los manifestantes en los estados y la capital. Los gobernadores de esos estados dijeron no gracias, no queremos tropas, y no obstante él sí tiene la autoridad legal para hacer que las Fuerzas Armadas, o en este caso la Guardia Nacional, ocupara la capital de Estados Unidos, Washington. Y no solamente eso, sino también veíamos agentes de una amplia gama de agencias manifestantes de una manera pues que daba miedo, obviamente. El fin de semana todo eso cambió, Luis Alberto, ya se respiraban aires diferentes en un ambiente ya sin tanta tensión. Y la temeraria amenaza de usar el ejército contra civiles fue condenada por la sociedad en general, por eso es que ha reculado, y por el propio Pentágono, que se negó a permitir que las Fuerzas Armadas fueran usadas para avanzar la agenda política de un presidente que busca su reelección. El papel de las Fuerzas Armadas, le recordaron, es combatir enemigos externos, no a sus propios ciudadanos. Y bueno, en una inusual, esto casi nunca se ve, señal de disidencia, el propio secretario de la Defensa, Mark Esper, rechazó invocar la ley de 1807 para militarizar al país,
después dijo las circunstancias no lo ameritan. Y varios generales jubilados, 2 de ellos fueron colaboradores directos de Trump, lo acusaron al presidente abiertamente de dividir al país y de violar su juramento de respetar la Constitución. Esto es bastante insólito. Y bueno, ahorita Trump vive en una casa que tiene un triple cerco metálico de 2 metros de altura y se construyó la semana pasada en todo el perímetro externo de la capital, de la Casa Blanca, que incluye incluso el parque Lafayette que está enfrente. Y Trump pues está básicamente apartado de la realidad en un mundo de cercos y barreras porque se siente amenazado por los ciudadanos que presuntamente debe gobernar. La alcaldesa de Washington, D.C., una mujer afroamericana, respondió a esta militarización de la ciudad, ordenando pintar un mural sobre la calle 16 que está perpendicular a la Casa Blanca con la frase Black Lives Matter, que es el nombre del movimiento internacional que nació dentro de la comunidad afroamericana y que lucha contra el racismo y la violencia policial. También nombró una sección de la calle 16, Plaza Black Lives Matter. Y ahorita, Luis Alberto, la gran preocupación es con estas manifestaciones masivas es el COVID-19. Los médicos no descartan un repunte en las próximas semanas. Pese a la reapertura parcial en muchos estados, sigue habiendo un promedio de 3,000 nuevos casos y 700 muertes diarias. Y en los estados que fueron los primeros en reabrir hace ya 3 semanas, se han registrado un significativo aumento de casos. Y todo esto ocurre, para dar un contexto a la audiencia, a 148 días de las elecciones del 3 de noviembre. Y la última encuesta de la CNN que dio a conocer esta mañana, Joe Biden, que es el seguro candidato demócrata, amplió ya su brecha sobre que lo separaba de Trump en las encuestas. CNN en esta nueva encuesta dio a Biden 55% contra 41% de Trump. Yo no sé qué va a pasar el 3 de noviembre, pero lo que sí sé es que todas estas 2-3 semanas de manifestaciones lo están debilitando o lo han debilitado, cuando menos en las encuestas. Uy, vaya Luis Alberto. panorama. Oye, Dulia, por ejemplo, como está viviendo Trump, me llama la atención, en una casa de triple cerco metálico, apartado de la realidad, en un mundo de cercos, dices, y barreras, pues Sí. prácticamente alejados de los ciudadanos. Es decir, ¿es la Casa Blanca, te refieres, u otra casa alterna? No, la Casa Blanca. La Casa Blanca, la Ok. mansión presidencial, sí, Ok. está totalmente rodeada de un triple cerco metálico. Yo he puesto algunas fotografías en Twitter, que es altísimo. Y ayer antier, la gente fue y decoró el cerco, puso una serie de pancartas y anuncios y flores y todo lo que tú quieras. Pero no se puede pasar, ¿no? O sea, después de los ataques terroristas de 2001, se cerró la avenida Pensilvania y se instalaron unas especies de muros de concreto que llegan como a la cintura de la gente o a las rodillas. O sea, no son, todavía hay visibilidad hacia la Casa Blanca, pero estaba abierta para los peatones, la avenida Pensilvania. Pues ahora han recorrido ese... Dolia, es decir, absolutamente insólito. insólito, Ni ¿no? siquiera en el 9/11, que se temía un ataque aéreo, porque pues es lo que hicieron los terroristas contra las las Torres Gemelas en Nueva York, y contra el Pentágono, pues temían que pudieran bombardear la Casa Blanca también, o estrellar un avión contra la Casa Blanca. Ni entonces hicieron eso. Cerraron la calle de Pensilvania, como te digo, pero lo que estamos viendo ahora es excesivo, absolutamente excesivo para un presidente pues presuntamente elegido
democráticamente en una democracia. Estamos viendo, pues no sé si hay países con líderes autoritarios que se han encerrado de esta manera en mansiones fortificadas, ¿no? O sea, ya no nos falta pues compararlo con un palacio feudal. Increíble, en verdad. Pareciera que estás narrando una película, pero no, es el presidente quien ha Pero ¿a qué le tiene miedo? O sea, los manifestantes están protestando algo que está en este país durante toda su historia, que es el racismo. La abolición de los esclavos bajo Lincoln no acabó el racismo. Entonces, él en lugar de retomar este mensaje, como lo han hecho todos los presidentes, incluso Nixon, los más, considero los más racistas que ha habido, este señor pues la manera en que actúa es tratando de usar las fuerzas militares. Siempre los problemas los quiere resolver los problemas con el uso de la fuerza, y eso no aplica en una democracia, al grado que esto es bastante significativo. El propio Pentágono, Luis Alberto, le dijo no, las Fuerzas Armadas no se usan contra la ciudadanía. Y dicen no vamos a enviar ningún soldado. Lo discutíamos la semana pasada, no fue una amenaza, nunca se cumplió esa amenaza porque hubo una respuesta generalizada de condena. Pues por lo menos ese elemento que queda fuerte, vivo en Estados Unidos, es muy sano, ¿no? Que haya tenido todos esos contrapesos y como dices, la sociedad salió a indignarse, los poderes, es decir, el Pentágono, eso es muy sano, porque de acá se veía, Absolutamente. ¿no? Eso puso a prueba este país como un país democrático donde todavía hay contrapesos muy significativos y donde puede costarle la reelección. O sea, no hay que hacer ninguna proyección porque todavía faltan 148 días, pero yo no sé cómo puede él retomar nuevamente el ímpetu que traía, porque por ejemplo las encuestas están diciendo que su nivel de popularidad en este momento es semejante o incluso por abajo de los únicos dos presidentes que se han podido reelegir en los últimos 60 años, que es Jimmy Carter, que no se han podido reelegir, perdón, los únicos dos presidentes que no se han podido reelegir por impopulares, que fue Jimmy Carter y George Bush padre. Pues el señor Trump está ahorita con una popularidad menor a los dos precedentes de presidentes que no han podido reelegirse. Entonces, eso debe ser alarmante. Entonces, están tratando de ver cómo pueden volverlo a colocar pues en las preferencias del voto. Lo veo difícil, aunque quién sabe, digo, pues él tiene una base No es muy fuerte. posible porque aquí Exactamente. No, digo, lo veo difícil que él pueda ganar, digo, sin estar allá. Desde acá se ve, él como lo has dicho y como lo hemos, y bueno, como todo el mundo sabe, pero lo recalcas mucho y eso ha pegado mucho aquí. Él es un presidente racista, Dolia, tú sabes. Es decir, es un sí, presidente que no quiere a los mexicanos, no quiere a los afroamericanos. sí. Y con esto que está pasando, yo creo que es la gota que derrama el vaso. Creo. Digo, pero quién sabe, todo puede pasar. ¿Cuánto falta Todo para la puede elección? pasar. En Y no lo noviembre, ¿no? estamos ¿No? diciendo nosotros, Luis Alberto, que es racista. Está en el registro público, Ah, no, está en claro, sus claro. Sí, sí, discursos, está totalmente. en su Así es. historia, está en su trayectoria. No estamos diciendo nada que no pueda Corroborarse, verificarse con datos exactamente. duros. Totalmente. El rumor ahorita de la Casa Blanca es que está preparando un discurso, un mensaje a la nación sobre racismo. Ujú. A ver a quién convence, a ver a quién convence. Porque las manifestaciones, en efecto, las manifestaciones empezaron, las detonaron el asesinato tan brutal de este afroamericano, pero de repente, no de repente, pero simultáneamente también se voltearon contra Trump las manifestaciones. Ya los anuncios en las últimas manifestaciones es vote him out, o sea, saquémoslo con el voto, ¿no? Wow, Entonces, wow. entonces ya es fuerte eso, sí.
Pues muy completo, Odolia, como siempre. Estamos en contacto. Te mando un abrazo. Muchas gracias. Buenos días. Igualmente a ti y al auditorio, Luis Alberto. Dol Esteves desde Washington. Suscríbase en el canal de YouTube. Usted nos puede ver desde las 6:30 de la mañana en su casa u oficina. Si usted tiene una pantalla plana con internet, ahí. Si tiene una computadora, en la computadora. Si tiene una tablet, en la tablet. Tiene iPhone, la Apple Store tiene Android, Google Play. En Facebook también nos puede ver, por supuesto, a cualquier hora. Y saludos a toda la comunidad de Facebook. ¿Cómo ve? Pues Trump acuartelado, se replegó o con miedo. Pues cómo no va a tener miedo si es un presidente racista. Así el panorama en Estados Unidos. Y también se va a mover de su casa, va a salir a la calle y va a estar en el carro. Póngale 88.1 FM, la voz del Pitic. Corte y volvemos. Donde está ardiendo también es en Jalisco. ¿Qué está pasando en Jalisco a este nivel de la historia? Frente a qué estamos, vuelvo a Jalisco, vuelvo a la Ciudad de México, a Phoenix, después a Cajeme. Asesinaron al vicepresidente de Canacintra, Cajeme. CTM piden que abran los juzgados. En Bahía de Quino piden a gritos que se reactive la economía, mientras que en Peñasco ya se reactivó. ¿Por qué? Le voy a comentar. Los recuperados, entre ellos el testimonio del presidente de la Barra Sonorense Abogados, Héctor Contreras, y más. Volvemos.